Saludos a todos, soy Richard Ramírez y en este momento voy a hacer un análisis sobre los conflictos organizacionales con un hilo conductor relacionado con la cultura organizacional y su orientación hacia el conflicto funcional o disfuncional. Para empezar, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en donde las partes involucradas perciben, con razón o sin ella, que no les es posible alcanzar sus intereses, expresar sus puntos de vista o defender sus valores sin perjudicar los intereses, puntos de vista o valores de la otra parte. Esto es según el video de Astraway. Gómez nos dice que de todas las definiciones se desprenden dos categorías necesarias: la percepción que tienen los implicados de que sus intereses están siendo afectados o metas incompatibles. El conflicto es el resultado del enfrentamiento entre dos partes, producto de la diversidad de pensamiento y personalidad y de la mala comunicación. Por ello, lo realmente importante no es la existencia inevitable del conflicto, sino la forma en que éste se gestiona para lograr su transformación constructiva. Para Galtung, en 1998, los conflictos no se solucionan, sino se transforman por medios pacíficos y creativos, lo que permite su regulación positiva, convirtiendo las situaciones conflictivas en experiencias pedagógicas de concienciación, de empoderamiento, de estímulo y de desarrollo de la creatividad. Todo conflicto, por pequeño que sea, es percibido como un problema. Y en el análisis del proceso del conflicto es necesario involucrar la cuestión del poder, la mutua influencia y la interdependencia. ¿Cómo hace un psicólogo organizacional para que su intervención sea percibida como útil para la organización? En primer lugar, haciendo énfasis en que la mala gestión de los conflictos genera un entorno laboral tóxico que degrada el rendimiento operativo mediante la ineficacia, la pérdida de productividad y la incapacidad de reaccionar ante desafíos externos. Esa situación deriva en daños en el capital humano, violencia psicológica, baja moral, problemas que incrementan el ausentismo laboral y la rotación, por lo cual también implica un costo económico para la organización. En segundo lugar, estos conflictos están acompañados de hostilidad, resentimiento, sospechas, desconfianza, y son precisamente esos sentimientos lo que constituyen los principales obstáculos para que se resuelvan los conflictos. Por lo cual actualmente se busca no centrarse exclusivamente en el objeto del conflicto, sino también identificar y explorar actitudes y sentimientos que mantienen apartadas a las personas. Entonces es necesario conocer cómo se siente cada quien y qué tipo de sentimiento está generando el conflicto. Para esto es útil un psicólogo organizacional, reduciendo de esta manera la brecha que existe entre la teoría y la práctica en la gestión del conflicto y en el mejoramiento de la comunicación en la organización. Según Gómez, el conflicto se inicia con la existencia de necesidades no satisfechas, con lo que aparece el problema y por lo tanto las disputas. Esta situación va escalando gradualmente hasta que la crisis estalla. Es como los psicólogos organizacionales pueden identificar y abordar estas causas subyacentes antes de que escalen a conflictos disfuncionales. Es posible anticiparse al conflicto reconociendo sus indicios, la escalada y los tiempos, que sigue una secuencia ascendente respecto al nivel de tensión y de lucha entre las partes enfrentadas, según las siguientes fases: la incomodidad, la insatisfacción, los incidentes, los malentendidos, la tensión, la crisis, y todas ellas ocurren en primer lugar en una etapa de confrontación, que es la escalada, posteriormente una etapa de desacuerdo o estancamiento y finalmente el reencuentro o la desescalada. También es necesario conocer los diferentes tipos de
detonantes para poder identificarlos a tiempo. Gómez nos habla de causas personales y causas estructurales. Las causas personales son las que surgen de los procesos psicológicos y la subjetividad de los individuos, tales como percepciones, juicios, frustraciones, y entre factores determinantes como la memoria selectiva, la formación de estereotipos y la tendencia a proyectar hostilidad a terceros cuando no se logran las metas propias. Estos fenómenos generan un ciclo de amenaza y de ansiedad que puede llegar a generar enemistad entre las personas. Las causas estructurales se originan de la cultura, configuración y diseño de la propia organización, donde las variables como el tamaño de la organización, los niveles jerárquicos, la dificultad de comunicación y supervisión, la descentralización y la heterogeneidad entre los miembros influyen en los conflictos, así como también la interdependencia entre departamentos cuando es mal gestionada. Adicionalmente tenemos variables sociales, políticas y económicas y también tecnológicas que influyen directamente en el interior de la organización, obligándola a realizar ajustes que pueden desencadenar en conflictos. Y finalmente también hay causas relacionales que son que tienen que ver con diferencias interpersonales como la edad, el género, la educación, la nacionalidad, el estatus socioeconómico, etc. Gómez también nos habla de la teoría del icono de Boulding, que establece que la conducta humana se guía por imágenes que se forman a través de nuestra interacción con el mundo y están sometidas a una jerarquía de valores particular. Ellas son susceptibles a la incorporación de nuevos mensajes y la comunicación allí es fundamental. Aplicado al conflicto organizacional, para que una organización funcione, los miembros deben compartir imágenes referidas a sus funciones, la organización y la política de la organización. Cuando estas imágenes son vagas e imprecisas, puede surgir el conflicto en la organización que puede llegar a ser disfuncional. Adicionalmente, Benedito nos habla de dos sentidos de comunicación en la organización, vertical y horizontal, y el vertical tiene dos direcciones, ascendente y descendente. La descendente va de los directivos hacia los trabajadores para transmitir conocimientos, metas y responsabilidades. El éxito aquí depende del liderazgo basado en habilidades blandas y en el ejemplo personal y de la generación de confianza. La comunicación ascendente se origina en los trabajadores hacia los directivos y aquí lo fundamental es la retroalimentación para permitir corregir fallas. La existencia de la confianza también estimula la iniciativa y el crecimiento personal. De lo contrario, se generan críticas, falta de sinceridad y fractura en los objetivos empresariales. Ahora bien, ¿cuál debe ser la formación del psicólogo organizacional para que sea un buen mediador? Según Casales, debe tener una preparación con base sociopsicológica y en solución de conflictos. El mediador sabemos que es el facilitador de la comunicación que, sin ser juez, ayuda a las partes a reconciliar sus intereses bajo el beneficio mutuo. Entonces, principalmente debe tener credibilidad bajo el ejercicio de la neutralidad, la objetividad, el profesionalismo y la capacidad equilibrada de manejar temas delicados. Debe tener la habilidad de una escucha activa, habilidades de comprensión del lenguaje corporal, un manejo de los factores que causan barreras en la comunicación, el conocimiento de la presentación de mensajes de manera más efectiva, usando argumentos bilaterales en vez de unilaterales, presentando la argumentación de conclusiones implícitas porque las personas deben llegar a sus propias conclusiones. Debe mantener posiciones que no sean muy discrepantes y debe procurar que haya una secuencia anticlimática, es decir, que los argumentos más contundentes se presenten al inicio para estimular el interés en la negociación. Y por supuesto debe tener dominio de las técnicas de negociación. ¿Qué dilemas éticos o prácticos se le pueden presentar a un mediador que no sea suficientemente imparcial o que no maneje las emociones de manera adecuada?
Casales nos indica que el mediador debe ser neutral, lo cual implica imparcialidad. No puede mostrarse interesado en alguna de las soluciones alternativas ni justificar actuaciones inadecuadas de una de las partes, excusarlas o defenderlas. Entonces tiene el reto de mantenerse objetivo, mostrar profesionalismo en todo momento y una capacidad de manejar cuestiones delicadas. Entonces, al tratar la situación de manera equilibrada, neutral, imparcial y objetiva, mantiene su credibilidad y su capacidad de persuasión. Entonces es contraproducente que un mediador no sea suficientemente imparcial. La tarea del mediador no es demostrar quién tiene la razón. Y si alguna de las partes queda con el sentimiento de derrota, eso hará que se dificulte su contribución hacia la ejecución de la alternativa seleccionada. Según Benedito, en los años 30 y 40, el conflicto tenía connotaciones exclusivamente negativas. Actualmente se ve como algo inevitable que tiene aspectos tanto positivos como negativos. Entonces, la finalidad de la organización no ha de ser erradicar el conflicto a cualquier precio, sino favorecer que se desarrolle procurando maximizar las consecuencias positivas y minimizar las consecuencias negativas o disfuncionales. Entonces, un psicólogo organizacional puede fomentar una cultura que abrace el conflicto como una oportunidad. ¿De qué manera? Promoviendo las consecuencias positivas y haciendo énfasis en las ventajas. Benedito nos habla de las siguientes contribuciones positivas del conflicto a la organización. Puede ser el motor del cambio, estimula la curiosidad, ayuda a fortalecer la identidad grupal, ayuda a activar el pensamiento creador para conseguir alternativas creativas, novedosas y flexibles, fomenta la calidad de las decisiones que se tomen, estimula la comunicación honesta, se produce un reconocimiento del otro y de sus opiniones, hay un fomento de la concordia, de la cohesión, se restablece el equilibrio de poder y el conflicto es una condición para que se genere progreso. Entonces lo positivo no es erradicar totalmente el conflicto, sino un management del mismo que se enfoque en conservar los efectos positivos y mitigar los efectos disfuncionales. La perspectiva interaccionista, que es sociocrítica y socioafectiva, es la que predomina actualmente y no subestima el impacto negativo del conflicto, pero le ofrece mayor relevancia a su valor desarrollador. Entonces el conflicto se reconoce como inherente al individuo y al grupo, pero como necesario para el progreso. Entonces, los resultados van a depender de cómo se aborde, y una solución constructiva de los conflictos surgen de la consecuencia de un antagonismo o incompatibilidad inicial, pero que es superable. Nos habla de técnicas de consenso grupal como la indagación apreciativa y Word Café, que tienen como objetivo promover el cambio cultural a través de la motivación y el trabajo conjunto, de forma colaborativa, con procesos de diálogo, donde aprenden, practican, se desarrollan y se modifican roles. Entonces, en una organización tradicional, burocrática y resistente a los cambios, es complicado aplicar cualquiera de estas técnicas, ya que implican en sí el deseo de cambio en la cultura organizacional, y una empresa con estructuras rígidas, con jerarquías muy rígidas, orientadas hacia el poder y el control, no ofrece la plataforma necesaria para sesiones de espacio abierto, donde las jerarquías y la autoridad se eliminan para favorecer el encuentro de un objetivo común. ¿Puede un psicólogo organizacional distinguir entre la comunicación que ayuda a resolver un problema o la que ayuda a que escale el problema? Benedito nos habla de los procesos de comunicación como la llave que regula la calidad del clima organizacional y está en el trasfondo de todos los problemas. Para que se mantenga un buen clima organizacional es necesario mantener buenas relaciones interpersonales. En muchos casos la comunicación se convierte en un elemento detonante o antecedente del conflicto, en vez de ayudar a la resolución, porque sufre fenómenos de distorsión que dan lugar a las situaciones conflictivas. También deben identificarse las barreras a las que está expuesta la comunicación.
Pueden encontrarse entre la dependencia entre las partes, la asociación de estas, las regulaciones comportamentales, los conflictos previos no resueltos, etc. Dentro de la responsabilidad de la comunicación en el conflicto están las disfunciones en el tipo de símbolos utilizados, los patrones de comunicación y la mala interpretación de las claves de comunicación. También Casales nos habla de estilos de comunicación que implican interacciones inadecuadas, como las fallas de comprensión, la falta de tacto, el despotismo, el autoritarismo y la hostilidad percibida por otros. Algunos estudios señalan a la comunicación deficiente entre subordinado y su superior como la mayor fuente de conflicto. Entonces, sabemos que en la organización la comunicación tiene dos sentidos, horizontal y vertical. Y la vertical, a su vez, tiene dos direcciones, ascendente y descendente. Entonces, las modificaciones, según Benedito, que pueden ocurrir en la transmisión de mensajes ascendentes, es decir, desde los subordinados hacia los superiores, son las siguientes: gatekeeping, que es cuando la información no pasa; summarization, que es cuando hay cambio de énfasis en distintas partes del mensaje; withholding, es cuando no pasa la información relevante o útil; y las distorsiones generales, que es simplemente el cambio de la naturaleza de la información. También hay unos patrones fácilmente detectables en cuanto al superior. Por ejemplo, en cuanto al poder del superior, las personas situadas a nivel inferior no transmiten la información que les pueda perjudicar. En cuanto a la influencia del superior, los subordinados pasan información más favorable a los jefes que tienen más influencia. En cuanto a la confianza con el superior, se transmite mejor la información menos distorsionada cuando hay mayor confianza. Y en cuanto a las aspiraciones de ascenso del subordinado, el subordinado no va a transmitir información cuando considere que va a perjudicar el desarrollo de su carrera profesional. ¿Hasta qué punto la cultura organizacional facilita o dificulta la implementación de métodos de resolución de conflictos colaborativos? Para Gómez, la eficacia de una cultura organizacional reside en su capacidad adaptativa, siendo fuerte si hay un alto consenso de valores que agiliza la comunicación, o excelente cuando integra flexibilidad, autonomía y un espíritu de negociación para enfrentar los cambios. Por el contrario, si es una cultura débil o mal estructurada, se genera una violencia estructural, dificultando la integración interna y convirtiéndose en algo que genera conflictos. La cultura organizacional favorece la resolución de conflictos cuando logra ser fuerte, flexible y adaptativa, basándose en valores compartidos por la mayoría, de modo de que haya una comunicación y una coordinación interna más fluida. Sónico, dentro de la organización se deben construir espacios de interacción para facilitar sana competencia, fomentar diálogo, fomentar la participación de las partes involucradas. Para finalizar, ¿cómo pueden estas técnicas de consenso grupal ayudar a transformar entonces una cultura organizacional que tienda al conflicto disfuncional? Para ello es necesario un cambio radical de paradigma en el modo de relacionarse y de trabajar a través de un sistema global de atención a la diversidad, a las diferencias y al conflicto. El empleo de cualquiera de las técnicas de consenso grupal expuestas por Gómez resultarían adecuadas para iniciar el cambio de la cultura organizacional hacia una cultura de mediación y de paz, al permitir participación colaborativa de todos sus miembros en el diseño de un nuevo modelo de organización y en los mecanismos para su implementación de forma estable, duradera, a corto, mediano y largo plazo. Acá tienen las referencias consultadas para elaborar esta presentación y bueno, muchas gracias por su tiempo.